Lucía tenía una enfermedad que le obligaba a decir siempre la verdad. Papá preguntó, ¿cuál es la acción que más subirá hoy? Y su boca respondió, acciones de Grupo Sánchez. En efecto, esa acción llegó a la subida límite justo antes del cierre de la bolsa. En la noticia en directo se anunció, en este ejercicio militar, el país Águila desplegará 4 portaaviones nucleares. Y su boca dijo, en 10 minutos, 3 de ellos se destruirán. En la televisión, se escuchó un estruendo, y 3 portaaviones del país Águila se destruyeron de inmediato. Sus padres se quedaron asombrados y la entregaron al gobierno esa misma noche. Con tal habilidad, su hija debía servir a la patria. Lucía tenía una enfermedad que le hacía decir siempre la verdad, conocida popularmente como boca bendita. La primera vez que sufrió esta enfermedad fue al final del primer año universitario. Su compañera de habitación preguntó casualmente, el profesor de teoría del Partido Comunista de China ha dado muy pocos puntos claves. No sé qué más contendrá el examen. Y su boca respondió, también se examinará el contenido de las páginas 20, 38, 61 y 107. Aunque su compañera de habitación estaba dubitativa, aprendió esas partes a memoria. Después del examen, la compañera de habitación estaba tan agradecida que le ofreció un comida. Dijo que si no fuera por los puntos claves que ella había proporcionado, seguramente habría suspendido la asignatura. La segunda vez fue durante la velada de espectáculos artísticos de la universidad en el segundo año. El profesor dijo, este programa de baile que hemos elegido es demasiado difícil. No podremos terminarlo antes de la velada. Y su boca respondió, la velada se pospondrá debido a un tifón. Al día siguiente, la velada se pospuso debido a un tifón. Todos la miraban asombrados y le preguntaban dónde había bendecido su boca. La tercera vez fue en el segundo semestre del tercer año universitario. La universidad les pidió que contactaran con empresas con anticipación para prepararse para la práctica. Una compañera mayor, que nadie conocía bien, vino a la clase a promocionar, vengan a nuestra empresa. Ofrecemos comida y alojamiento y un salario de más de 10.000 al mes. Y su boca respondió, esa empresa está involucrada en un esquema de estafa piramidal. La compañera mayor se sintió muy incómoda ante las preguntas de los compañeros y me amenazó con golpearla antes de marcharse. No pasó mucho tiempo y la empresa fue desmantelada por la policía por ser sospechosa de estafa piramidal. Desde entonces, su boca que siempre decía la verdad se hizo conocida en la universidad, aunque la gente la llamaba boca de bruja. ¿Alguna vez habían visto una bruja tan bonita? En realidad. Mientras se sentía frustrada, la frecuencia de los ataques de su enfermedad se incrementaba. Después de terminar los estudios del tercer año universitario, Lucía regresó a casa. Con facilidad, ingresó a una empresa para comenzar su periodo de práctica. Pero el primer día de práctica, se enfrentó a un problema. Ofendió a su jefe. De hecho, había intentado controlarse con todas sus fuerzas. Pero su boca tenía ideas propias y no le obedecía en absoluto. Para inspirar el ánimo de su equipo, el jefe del equipo convocó una pequeña reunión. El jefe, con pasión, dijo, no se preocupen. Conmigo liderando, nuestro equipo se asegurará del primer lugar en el rendimiento de ventas en estos próximos 6 meses. Y su boca respondió al instante, tu rendimiento personal ha estado en el último lugar durante 10 meses. Silencio. Un silencio mortal. En la oficina, solo se podía escuchar el sonido de la respiración. Nadie decía nada. Lucía sabía que su boca había causado problemas de nuevo. Juró por Dios que había intentado contenerla con todas sus fuerzas, pero no la había podido controlar. El jefe, con una expresión sombría, anunció el final de la reunión. Lucía, con un semblante pálido, volvió a su puesto de trabajo. Varios compañeros del equipo le dieron un pulgar hacia arriba en secreto. Realmente eres como un cachorro sin miedo al tigre. Parece que ustedes, los nacidos en los años 2000, no hablan en vano cuando dicen que van a reformar el mundo laboral. Lucía, con una expresión triste, aceptó los elogios de manera forzada. Pensó que solo iba a estar allí por 6 meses, así que si se comportaba con humildad, no afectaría su certificado de práctica. Pero su boca no hacía lo que ella quería. Ofender al jefe ya era malo, pero esta vez incluso ofendió al jefe de la empresa. Por la tarde, el jefe de la empresa invitó a todos los empleados a tomar un café. Han trabajado muy duro. Tomen un café para relajarse. Después de que el jefe habló con una sonrisa, se escucharon ruidos de adulación en el entorno. Pero en ese momento, una voz discordante se escuchó. ¿Tomar un café es relajarse? Si realmente quieres que nos relajemos, llévame a un team building. Efectivamente.
Era su boca la que había hablado sola. Ella juró que no era culpa suya. El jefe la miró con una expresión significativa y dijo que los llevaría a un team building después de terminar este proyecto. Lucía, con el café en la mano, volvió a su puesto de trabajo con vergüenza. Sus compañeros estaban impresionados con ella y dijeron que después de años de trabajar como empleados, era la primera vez que veían a alguien tan valiente. También dijeron que era una suerte tenerla en el equipo. Lucía no sabía si llorar o reír. Estaba un poco resignada a la idea de que no podía controlar su boca. Realmente no podía controlar esa boca. Al regresar a casa, Lucía estaba sentada en el sofá, pensativa. Su padre, al ver que no estaba contenta, se acercó y la preguntó. Lucía, ¿no te está yendo bien en el trabajo? Pareces triste. Ella se volvió y le dijo, papá, ¿tú no estás triste también? Su padre suspiró y respondió, las acciones que compré han caído al límite de bajada otra vez. Lucía comprendía perfectamente su estado de ánimo. Su padre era un inversionista experimentado, pero aún así, de vez en cuando, compraba acciones que caían al límite de bajada. Me pregunto cuál será la acción que más subirá mañana. En cuanto su padre terminó de hablar, su boca respondió, acciones de Grupo Sánchez. ¿Cómo sabes? Frente a la pregunta de su padre, Lucía tuvo que contarle su situación, incluyendo los incidentes vergonzosos que había tenido en la empresa en los últimos días. Sus padres se rieron mucho después de escucharla. Aunque dudaban que existiera una enfermedad tan absurda en el mundo, compraron acciones de Grupo Sánchez siguiendo su consejo. En efecto, al día siguiente, justo antes del cierre de la bolsa, esa acción llegó a la subida límite. La dignidad de su padre como inversionista experimentado se recuperó de inmediato. La elogió como si fuera la mejor persona del mundo. Por la noche, en la noticia en directo se anunció, en este ejercicio militar, el país Águila desplegará 4 portaaviones nucleares. Y su boca dijo, en 10 minutos, 3 de ellos se destruirán. Poco después, se escuchó un estruendo en la televisión. Una enorme nube de humo en forma de sombrero se elevó hacia el cielo. 3 portaaviones del país Águila se destruyeron de inmediato. Sus padres la miraron con asombro. Hija, esta enfermedad de decir solo la verdad es real. Lucía asintió mientras comía sandía. Sí, se ha comprobado muchas veces. No miento. Sus padres la conocían muy bien y, por supuesto, la creyeron. Entonces, la familia convocó una reunión urgente. La reunión concluyó que era un desperdicio que Lucía trabajara como empleada con esa habilidad. Era mejor entregarla al gobierno. Así, Lucía fue presentada por su padre a su antiguo compañero de estudios, el subsecretario Chen del Departamento de Organización de la ciudad. Lucía estaba sentada en una gran oficina. El ambiente frío y desierto la hizo sentir nerviosa. El sofá blando la hacía sentir incómoda, como si estuviera sentada en una aguja. Enfrente de ella, había un anciano con una expresión austera, el subsecretario Chen. Después de escuchar los relatos de su padre sobre ella, el subsecretario Chen claramente no la creía. Pero viendo lo serio con que su padre hablaba, pensó que no se estaría burlando de él con este tipo de cosas, y la dejó con reluciencia. Lucía sabía que él quería comprobar si lo que ella decía era verdad o no. ¿En el mundo realmente existe esta enfermedad? Lucía respondió débilmente. Subsecretario Chen, ha preguntado esta misma pregunta varias veces. El subsecretario Chen frunció el ceño, asintió y se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos. Era evidente que esta enfermedad impactó mucho en él. No era de extrañar, cualquiera se sentiría así al principio. Subsecretario Chen, sé que esta enfermedad es extraña, pero es real. Lucía rompió el largo silencio y dijo con firmeza. El subsecretario Chen la miró con el ceño fruncido, se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Tengo que comprobarlo. Lucía respondió, por supuesto, adelante. Su boca le había dado esta confianza. De lo contrario, sus padres no la habrían entregado al gobierno esa misma noche. ¿Cuántos hermanos y hermanas tengo? Y su boca respondió, en total, incluyendo los fallecidos, son 5. Usted es el segundo. Tiene una hermana que falleció antes de nacer. Su hermano y 2 hermanas son director de banco, profesora universitaria y directiva de empresa privada respectivamente. Los ojos del subsecretario Chen se abrieron de par en par. Parece que la información que dijo su boca era idéntica a la situación real de su familia. En su mirada de sorpresa, Lucía vio una pizca de confianza, pero no era suficiente para que la creyera completamente. Después de un rato, el subsecretario Chen preguntó débilmente, ¿has estudiado la lectura del destino?
Lucía. ¿Estará pensando el subsecretario Chen que yo he investigado su antecedente familiar? Pero no importa. Es imposible demostrar algo tan extraño de una vez. Subsecretario Chen, he crecido en un ambiente de paz y prosperidad. No me involucro en supersticiones feudalistas. Puede preguntarme más preguntas para comprobar. El subsecretario Chen asintió, cerrando los labios. ¿Cuántas escuelas he asistido antes de graduarme de la universidad? Y su boca respondió, 3 escuelas primarias, una escuela secundaria, 2 liceos y una universidad. Además, después de comenzar a trabajar, también cursé un año de estudios de posgrado en una universidad. Completamente correcto. Si ella no lo hubiera dicho, el subsecretario Chen casi se había olvidado de que había cambiado de 3 escuelas primarias. En su mirada de sorpresa, se añadió un poco más de confianza. Su boca estaba conquistando lentamente al subsecretario Chen. ¿Qué hice como última cosa antes de dormir anoche? Su boca respondió sin vacilar, limpiaste tus gafas. Fue a las 10:03:29 de la noche. En los ojos del subsecretario Chen, la confianza aumentó un poco más. Si bien las 2 preguntas anteriores podrían haberse averiguado por medio de una investigación, esta última definitivamente no. Porque la acción de limpiar las gafas antes de dormir anoche solo él lo sabía. Y era exactamente la hora que ella dijo, solo que no había sido tan preciso hasta el segundo. Subsecretario Chen, también puede preguntar sobre cosas futuras, como lo que pasará en unos minutos. El subsecretario Chen se sorprendió tanto que casi olvidó que ella estaba sentada en su oficina. Él la miró y preguntó, ¿qué documento recibiré a continuación? Y su boca respondió, un documento sobre la designación del director del Departamento de Personal del Distrito F. Era evidente que en los ojos del subsecretario Chen brilló una luz de expectativa. Ni él sabía qué documento sería. Para ahorrar tiempo, le hizo algunas preguntas más. ¿Qué noticia emitirá CCTV-12 en 10 minutos? ¿Qué se ha decidido en la reunión que está llevando a cabo el País Águila? ¿Qué comerá mi hijo esta noche para la cena? ¿Qué hará tu padre dentro de una hora? Su boca respondió a todas las preguntas. Y, en el tiempo siguiente, todas sus respuestas se hicieron realidad. Lucía estaba sentada bajo los ojos del subsecretario Chen, así que era imposible que estuviera trucando. Los ojos del subsecretario Chen se iluminaron. Casi no quedaba ninguna confusión que él tuviera una hora antes. Ahora estaba muy emocionado. Lucía se sintió un poco desconcertada al ver a un personaje tan importante emocionarse ante ella. Ahora solo queda una última cosa por comprobar. Se refería a preguntar lo que estaba haciendo su padre. El subsecretario Chen llamó a su padre y preguntó de manera natural lo que estaba haciendo. Su padre respondió que estaba comprando un anzuelo. Luego, el subsecretario Chen le hizo muchos cumplidos a su padre, diciendo que había dado a luz a una hija maravillosa para el país. Y dijo que definitivamente la recomendaría a un nivel superior. Con esa habilidad, ella debía tener un espacio de desarrollo más amplio. Finalmente, los dos terminaron la llamada con un acuerdo de pescar juntos el fin de semana. Después de colgar el teléfono, el subsecretario Chen la miró con una sonrisa. Lucía, eres genial. El subsecretario Chen solo dijo estas pocas palabras y luego se puso a hacer otra llamada. Aunque solo eran pocas palabras, el sentimiento era profundo. Lucía supo que el primer paso de sus padres había sido exitoso. Ella había logrado el primer triunfo de esta revolución. Poco después, se escuchó un golpe en la puerta. Un chico de su misma edad entró. Lucía, te presento a Javier. En adelante, él te guiará. Javier sonrió levemente hacia ella y extendió la mano, nueva compañera, bienvenida. Ella también le devolvió una sonrisa, gracias. Lucía se incorporó oficialmente, aunque en calidad de becaria. Pero al menos se había convertido en una de las personas que trabajan por el servicio del pueblo. No solo era la voluntad de sus padres que ella viniera aquí, sino que ella misma también lo deseaba. Siendo una joven nacida y criada en una empresa estatal, había jurado dedicar su vida a la patria. Antes era así, y ahora, con esta extraña enfermedad de decir solo la verdad, lo era aún más. Servir a la patria la hacía feliz. Hola, compañera Lucía. Tan pronto como entró en la oficina, una voz familiar se hizo escuchar. Se dio la vuelta y vio a Javier sonriendo. El joven fresco, vestido con un traje de trabajo formal, emanaba un aire de autoridad. Lucía tenía ganas de tomar una foto de él y enviársela a su amiga, cuya frase favorita era encontrar un novio guapo y con un aire de autoridad. Javier encajaba perfectamente con esa descripción.
pero solo era una idea. Ahora era hora de trabajar y no podía distraerse. Además, no era adecuado tomar fotos de alguien sin permiso. Buenos días. ¿Aún no has desayunado? Te llevaré a la cafetería de la oficina. En realidad. Bueno. Javier era tan atento que adivinó inmediatamente lo que ella, una amante de la comida, quería hacer. No. No podía presentarle a este chico tan maravilloso a su amiga. Sí, así se decidió. Mientras caminaban hacia la cafetería, Javier le explicó en detalle cada lugar de la oficina. Después de comer, él la llevó a la oficina donde ella trabajaría, la misma que él. ¿Incluso te han asignado guardaespaldas? Al entrar en la oficina, Lucía preguntó sorprendida. Porque en la entrada, dos guapos soldados de policía de piernas largas estaban de pie, erguidos y serios. Javier sacudió la cabeza. Son para ti. ¡Qué sorpresa! Acababa de incorporarse y ya le habían asignado guardaespaldas. Ni siquiera la oficina del ministro tenía eso. Estaba tan sorprendida que no sabía qué decir. No te pongas nerviosa. Fue una orden del ministro. Luego, tendrás que ir conmigo a verlo. Escuchando sus palabras de consuelo relajadas, Lucía solo pudo asentir. A las 11, ella siguió a Javier a la oficina del ministro. El ambiente aquí era más solemne que en la oficina del subsecretario. Después de todo, era el gran jefe, y realmente emanaba autoridad. Compañera Lucía, siéntate. Ella se sentó en el sofá como un muñeco de trapo, siguiendo las indicaciones del ministro. Él la miró fijamente y luego comenzó a hacerle algunas preguntas. Las preguntas eran similares a las que le había hecho el subsecretario. Aunque el subsecretario ya había presentado su caso, un gran jefe como él, antes de creer por completo, definitivamente quería comprobarlo personalmente. Una hora después, el ministro dejó de tener dudas. Lucía había ganado por completo la confianza del organismo. Antes de salir, el ministro le pidió especialmente a Javier que asegurara su seguridad. Con la protección de los dos soldados de piernas largas y la compañía de Javier, por supuesto que estaba segura. Pasaron 2 semanas. Lucía pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo sin hacer nada importante. Recibiendo el salario del gobierno y disfrutando de un nivel de seguridad superior incluso al del ministro, se sentía muy culpable. Se acercó a la mesa de Javier y preguntó, ¿en serio no hay nada que hacer? Me siento culpable por estar tan ociosa. Javier le devolvió una cálida sonrisa. Aún no es tu turno. Juega un poco. Te llamaré si hay algo. Ella ya había escuchado esas palabras innumerables veces. Finalmente, al día siguiente, le llegó un trabajo. En un edificio comercial del Distrito F, unos delincuentes habían secuestrado a algunas personas y habían colocado paquetes de explosivos en varios lugares del edificio. La situación era muy crítica. En ese momento, la policía especial ya había rodeado el edificio y los francotiradores estaban listos en todas las posiciones. El experto en negociación había fracasado en sus intentos de negociar con los secuestradores. Las víctimas estaban en peligro en todo momento, pero la policía no se atrevía a tomar medidas precipitadas. Si enfurecían a los delincuentes, las víctimas podrían morir en cualquier momento. Lucía y Javier recibieron la orden y se apresuraron al lugar. Cuando llegaron, el edificio estaba rodeado de cordones policiales. El experto en negociación seguía intentando negociar con los delincuentes, pero sin éxito. El responsable de la ciudad estaba tan preocupado que estaba sudando frío. Si no resolvía este asunto correctamente, se le quitaría su cargo. Al verlos llegar, el responsable de la ciudad se sintió un poco más tranquilo, ya que los superiores le habían dicho que le enviarían a un experto muy competente. Pero se quedó sorprendido al ver solo a ellos dos. ¿Solo ustedes dos? ¿Dónde está el experto? Javier la empujó hacia adelante. Esta es la compañera Lucía. Lucía intentó mostrar una sonrisa madura. Soy yo. Entonces, vio claramente la desconfianza en los ojos del responsable de la ciudad. Pero en esta situación, no tenía opción de rechazarla. Ella se puso a trabajar inmediatamente. Los dos soldados de piernas largas la esperaban a cierta distancia. Su principal responsabilidad era proteger su seguridad. La razón principal por la que Javier la acompañaba también era protegerla, pero sobre todo para coordinarse con ella. Compañera Lucía, ¿en qué lugares del edificio los delincuentes han colocado los paquetes de explosivos? Javier, que había visto lo que podía hacer su boca, le preguntó directamente. Y su boca respondió, es una amenaza. En realidad, no han colocado ningún paquete de explosivos. El responsable de la ciudad se quedó boquiabierto.
¿Esta compañera Lucía tenía ojos de rayo? Sin utilizar ningún dispositivo externo, solo con un par de miradas al edificio, ¿podía saber eso? Esto era demasiado increíble. El responsable de la ciudad claramente no lo creía. Si su juicio era incorrecto, causaría una gran pérdida. En esta situación tan crítica, no podía relajar la vigilancia. Experta Lucía, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Ella se quedó sin saber qué decir, pero su boca respondió por ella. Solo hay que tener ojos. Uy. Su boca se volvió traviesa de nuevo. ¿Cómo podía el responsable de la ciudad responder a eso? Lucía estaba tan avergonzada que se sentía como si estuviera arañando el suelo con los dedos de los pies. Miró furtivamente y vio que el responsable de la ciudad estaba tocando la nariz, lo que significaba claramente que su respuesta estaba fuera de su comprensión. Javier se apresuró a explicarle al responsable de la ciudad: por el momento, no podemos explicarlo, pero confíe en la compañera Lucía. Estará en lo cierto. Javier, además de ser un líder del departamento de organización, era un joven de buena familia. Además, era muy capaz, así que tenía cierta influencia ante algunos personajes importantes de la ciudad. Después de que él lo dijera, el responsable de la ciudad no dijo nada y se puso a hacer una llamada. Sí, llamó a sus superiores. Y la respuesta que recibió fue: debe cooperar plenamente con la compañera Lucía y confiar en ella. Con el tiempo tan limitado y la tarea tan urgente, el responsable de la ciudad no tenía tiempo para preguntar más. Solo tenía más dudas en su mente. Su corazón se elevaba y se hundía con las palabras de Lucía y Javier. Javier preguntó: ¿puedes indicar exactamente la ubicación de los francotiradores? Y su boca respondió: sí, pero los delincuentes están escondidos y no están dentro del alcance de tiro de los francotiradores. Lo más importante ahora era que el experto en negociación negociara con los delincuentes y los sacara de su escondite. Luego, ella podría indicar la ubicación exacta a los francotiradores y ellos podrían disparar y abatir a los delincuentes con un solo tiro. ¿La negociación ha fracasado? ¿Qué se debe decir para que los delincuentes bajan la guardia? Antes de que ellos llegaran, los delincuentes ya estaban en un estado muy agitado. Si se decía algo que les disgustara, es posible que muriera una de las víctimas. Por eso, el responsable de la ciudad y los expertos en negociación no se atrevían a tomar medidas precipitadas. Pero su boca lo sabía. Hay 3 delincuentes. Uno de ellos fue injustamente encarcelado, otro descubrió recientemente que su lugar en la universidad fue suplantado y el otro fue maltratado por el secretario del Partido del Pueblo durante años. No piden dinero, solo quieren justicia. Por eso, los expertos en negociación habían fracasado en sus intentos de negociar. Conociendo la motivación de los delincuentes, las cosas se volvieron más fáciles. Con la dirección correcta, el trabajo de negociación se desarrolló muy bien. Los expertos en negociación convencieron rápidamente a los delincuentes. Le dieron la promesa de que, si se rendían, les darían justicia. Finalmente, este secuestro de rehenes terminó con éxito sin disparar ni un solo tiro. Las víctimas secuestradas se reunieron ilesas con sus familias. El corazón del responsable de la ciudad, que estaba colgando en tensión, finalmente cayó en paz. Su tensión se convirtió en vergüenza. Experta Lucía, realmente eres muy capaz. Lo siento por antes. Y su boca respondió: no pasa nada. Lo hacemos por el bien de todos. Después de este incidente, el responsable de la ciudad, con gran interés en reclutar talentos, se informó en detalle sobre los logros de Lucía a sus superiores. Igualmente, él quedó muy sorprendido y no dudó en pedir que la asignaran a su departamento. Con la presencia de la experta Lucía, ¿no se volverían más fáciles los casos difíciles de la policía? Los superiores no querían prestarla, pero no resistieron sus insistentes ruegos. Finalmente, acordaron que ella fuera a ayudarlos durante un tiempo. Con su incorporación, los casos pendientes de la policía se resolvieron rápidamente. Los asesinos que habían estado en libertad durante años, incluso más de 20 años, fueron arrestados. Lo que más le quedaba en la memoria fue un caso de asesinato. Un hombre violó y mató a una chica y luego huyó a otra ciudad. Cuando la policía golpeó la puerta de su mansión, él estaba comiendo felizmente con su familia. Resultó que, después de años de huida, cambió de apellido y se dedicó al negocio. Ahora era un magnate multimillonario. Gracias a la boca de Lucía, que siempre decía la verdad, él recibió la sanción legal en vida y se dio justicia a la familia de la chica. En solo un mes, las pancartas de agradecimiento en la policía del Distrito F ya no cabían en las paredes. La policía del Distrito F se convirtió en algo como el famoso juez Di Rengie en la boca de la gente.
Esto hizo que otras policías se sintieran celosas y se apresuraran a pedir su ayuda. Pero la policía del Distrito F no la quería dejar ir. Mientras los superiores se preocupaban por este asunto, llegó un documento de un nivel superior. Se solicitaba que la llevaran directamente a la policía provincial. Entonces, las policías de varios distritos se quedaron boquiabiertas. Vaya. El poderoso siempre tiene la última palabra. Como el jefe directo la pedía, no había opción de negarse. La policía del Distrito F tuvo que cederla. Todos los empleados de la policía la miraron con desánimo, lo que casi le dio un ataque de fobia social. En el momento en que se iba a subir al coche, el responsable de la ciudad la miró con tristeza y le dijo que volviera a visitar a menudo. Lucía no sabía si reír o llorar. ¿Considerar la policía como su hogar? No podía hacerlo. Así, en un mes, su escritorio se trasladó de la policía de la ciudad a la policía provincial. Los 2 soldados de piernas largas que la protegían se convirtieron en 4. Javier también vino con ella. Ella le preguntó por qué también se había trasladado. Él dijo que era una orden de los superiores y que no tenía opción. Era el primer día de Lucía en la policía provincial. Estaba sentada en su oficina de unos 30 metros cuadrados, en un estado de distracción. Parecía que estaba ejerciendo un trabajo muy nuevo. Hace un mes, todavía estaba preocupada por su certificado de práctica. Ahora, estaba convertida en una funcionaria con plaza. Esta velocidad de ascenso era como viajar en cohete. Toc, toc, toc. Sonó un golpe en la puerta. Javier entró con una taza de café en la mano y sonriendo. Experta Lucía, ¿cómo te sientes? Ella estaba a punto de decir algo serio, pero su boca habló primero. Me siento muy sola. Javier se rió, es verdad. Tu oficina es tan grande como la del director de la policía provincial. Después, te traeré algunas plantas y no te sentirás tan sola. Por cierto, el jefe te quiere ver. Esto estaba completamente dentro de sus expectativas. En este mes, había conocido a muchos personajes importantes. Al entrar en la oficina del jefe, vio a varios hombres con expresiones severas mirándola. Era evidente que todos estaban esperándola. El jefe se levantó y se acercó a ella, sonriendo y extendiendo la mano. Experta Lucía, bienvenida aquí. Lucía se sintió un poco honrada. Después de estos días, sabía cuán importante era el jefe. Afortunadamente, su resistencia mental se había fortalecido. Aunque estaba un poco nerviosa por dentro, mantuvo una expresión tranquila en la cara. Después de una reunión de 1 hora con estos personajes importantes, finalmente regresó a su oficina. La policía provincial llevaba mucho tiempo persiguiendo a una banda de traficantes de drogas, pero no habían podido encontrar a su líder. Esta banda era muy astuta. No solo no se podía encontrar su escondite, sino que ni siquiera se podía encontrar un punto de transferencia importante. La policía había utilizado todos los talentos disponibles, pero aún no había logrado un gran avance. Esto hizo que esta banda se volviera más arrogante. Si no se los capturaba pronto, la policía provincial se vería avergonzada. Además, el plazo dado por los superiores se acercaba cada vez más, lo que preocupaba a todos en la policía provincial. Experta Lucía, ¿dónde está el escondite de esta banda de traficantes de drogas? ¿Cuáles son sus puntos de transacción habituales? ¿Cuántas personas hay en la banda? ¿Cuántas armas tienen? ¿Cuál es la topografía del escondite? ¿Cuántos túneles de escape tienen? ¿Dónde están? ¿Qué medidas se deben tomar para capturarlos con mayor precisión? El capitán del equipo de operaciones de la policía provincial la rodeó y le hizo preguntas sin parar. Su boca respondió a todas las preguntas. Además, dibujó un mapa de la topografía del escondite de los traficantes de drogas. Incluía dónde estaba el lugar de fabricación de drogas, dónde estaba la habitación del líder de la banda y dónde era el lugar de transacción. Según la información que ella proporcionó, la operación de captura del equipo de operaciones fue muy exitosa. Solo les tomó una semana derribar la guarida de esta banda. La policía provincial se hizo famosa en todo el país. Lucía se hizo famosa en la policía provincial. Como dice el dicho, la fama puede ser un lastre. Su oficina estaba llena de gente todos los días. En la fiesta de celebración, el jefe levantó su copa y brindó por ella. La experta Lucía es la gran heroína de esta operación. Y su boca respondió, ojalá que la comida en la cafetería tuviera más variedad. Uy. Su boca era más rápida que su cerebro. El jefe se rió a carcajadas. La experta Lucía es realmente divertida. Al día siguiente,
La variedad de la comida en la cafetería se duplicó, incluyendo varios platos típicos de su región que ella más gustaba. Durante el tiempo que pasó en la policía provincial, fue la época más plena de su vida. Ella ayudó a resolver un caso importante tras otro y derribó una banda criminal tras otra. La policía provincial fue reportada por todas las televisiones. Incluso se convirtió en una unidad modelo a nivel nacional. Todos los empleados de la policía estaban llenos de energía y se sentían muy orgullosos. Nunca se habían sentido tan gloriosos como ahora. Un día, la policía provincial capturó una gran banda de tráfico de personas. Entonces, llegó un documento del centro. Notificación de la decisión de transferir a la compañera Lucía al departamento especial. Sí. Le estaban llevando de nuevo. Esta vez, era la policía provincial la que la perdía. La justicia es como una rueda que siempre da vueltas. El jefe tenía una sonrisa amarga en la cara, pero no podía hacer nada. El poderoso siempre tiene la última palabra. Ese mismo día, el centro envió 3 coches a la policía provincial. Javier, como su asistente personal, su asistente masculino, se subió al coche con ella. Ellos se sentaron en el coche del centro. El cristal oscuro que no permitía ver dentro parecía muy serio. Lucía golpeó el cristal de la ventana. El sonido limpio y seco la hizo decir, ¿este cristal es antibalas? Su boca respondió inmediatamente por ella, sí, tu vida es muy valiosa ahora. Estas palabras le sonaban muy familiares. Ah, el jefe también había dicho lo mismo. Experta Lucía, póngase el chaleco antibalas. Un policía les entregó un chaleco antibalas a ella y a Javier. Bueno, era la primera vez que ella se ponía algo así. El peso del chaleco la hacía sentir muy segura. El coche se puso en marcha. El jefe se despidió de ella con tristeza y le dijo que volviera a visitar a menudo. ¿Acaso todos los jefes de unidad les dicen lo mismo a las personas que se van? En los 2 coches delante y detrás estaban los policías que los protegerían. Todos ellos tenían pistolas en sus caderas. Esta escena solo la había visto en la televisión. Lucía se despidió del jefe, con quien no tenía una relación muy cercana, y trató de mostrar un poco de tristeza. Pero su boca no estaba de acuerdo. Simplemente dijo, no tengo tiempo para eso. Ella solo pudo mostrar una sonrisa ligeramente avergonzada. La sonrisa del jefe se quedó congelada en la cara y la vio alejarse lentamente. En el camino al aeropuerto. Compañera Lucía, no te pongas nerviosa. Solo estamos cambiando de lugar de trabajo. No habrá mucha diferencia. Javier estaba sentado a su lado, con una sonrisa cálida pero nerviosa, tratando de tranquilizarla. Pero ella no se sentía nerviosa. Era evidente que era él quien estaba nervioso. Incluso tenía problemas para hablar correctamente. Estamos todos contribuyendo al país. No te preocupes. Deja de temblar las piernas. Su boca respondió por ella una vez más. Como siempre, la verdad no podía ser oculta. Javier la miró con una mirada compleja. Ella podía ver que el 80% de esa mirada era de admiración. Llegaron al aeropuerto y abordaron un avión privado. En solo 1 hora, llegaron a la capital. Esta vez, no hubo ninguna ceremonia de bienvenida. Lucía y Javier fueron llevados a la base secreta del departamento especial. Allí, Lucía encontró a muchos compañeros sorprendentes. Había un joven con una memoria fotográfica, un viejo maestro de Feng Shui y hasta un niño que podía imitar decenas de voces diferentes. El Departamento Especial Central era un lugar que reunía a los genios y los talentos especiales de todo el país. Todos ellos tenían sus propias habilidades y estaban bien protegidos en el departamento. Solo se los enviaba a realizar misiones fuera de la base cuando era necesario, siempre acompañados de personal de seguridad confiable. Y todas las misiones en las que se los necesitaba eran difíciles de resolver para las personas comunes. En realidad, Lucía no había hablado con estos compañeros, pero sabía mucho sobre ellos. Javier le preguntó uno por uno y ella respondió con precisión. El viejo maestro de Feng Shui la miró sorprendido. ¿Tienes la habilidad de leer la mente? Su boca respondió inmediatamente. No, solo tengo una enfermedad que me obliga a decir siempre la verdad, y no hay cura. Los demás compañeros también la miraron con curiosidad. Por fin, se dieron cuenta de que la famosa experta que habían mencionado los superiores era ella. Pero, ¿era esta habilidad tan sorprendente? Solo el niño, con una expresión inocente, se acercó a ella. Hermana, ¿podremos comer mariscos hoy en el almuerzo? Lo siento, niño. Sí,
Tenemos mariscos para el almuerzo, pero tu cuerpo está frío y con fuego interno. Solo puedes comer caldos medicinales para tonificar el cuerpo. Su boca era tan directa que le dio una respuesta fría al niño. La cara del niño se congeló y bajó la cabeza sin decir nada. Los demás compañeros aprovecharon la oportunidad para hacerle preguntas. Experta Lucía, ¿cuál es el último resultado de la investigación en nuestro laboratorio de investigación? ¿Cuáles son los parámetros de mi nuevo equipo? ¿Dónde está el mejor lugar de buena fortuna en la capital? ¿Qué coche conduje cuando salí de casa hoy? Ella respondió a todas las preguntas sin equivocarse en nada. De repente, la gran base subterránea se quedó en silencio. Todos los compañeros presentes la miraban con expresiones de asombro. En sus miradas, Lucía podía ver un sentimiento llamado admiración. Esto no era solo la habilidad de leer la mente. Era más como un vidente sarcástico. El primer día en el Departamento Especial Central fue muy tranquilo. Todo el día, nadie los buscó. Lucía estaba sentada en su oficina y llamó a sus padres por video. Al verla, sus padres se emocionaron tanto que lloraron. Lucía, pareces un poco cansada. ¿No has descansado bien? Hija, estás muy exitosa. Ahora trabajas en el Departamento Especial. ¿Estás ocupada? ¿Estás cansada? Asegúrate de descansar cuando tengas tiempo. Contribuye bien al país. Tus padres estamos orgullosos de ti. Como no se habían comunicado mucho últimamente, sus padres le dijeron muchas cosas de una vez. Finalmente, con el golpe de Javier en la puerta, ella cortó la llamada de video. Este era un lugar de confidencialidad. Era permitido hablar con sus padres por video en su oficina, pero no fuera de ella. Compañera Lucía, ¿cuándo partiremos a realizar una misión? Javier, evidentemente, estaba aburrido. Pensaba que al llegar aquí podría comenzar a trabajar de inmediato. Y su boca respondió, dentro de 5 minutos, comenzará la primera misión. En efecto, 5 minutos después, un equipo de 10 guardias llegó a la base secreta del Departamento Especial Central. Era evidente que venían por ella. Debido a su traslado, sus padres se habían mudado de un apartamento de 3 habitaciones a una villa unifamiliar que el gobierno les había dado como premio. Sus subsidios se pagaban según los estándares de los altos funcionarios, y él mismo se aplicaría a su pensión en el futuro. Incluso sus primos y primas habían obtenido becas para continuar sus estudios de posgrado gracias a ella. Esta vez, fue un importante funcionario del Ministerio de Aguas el que la buscó. Le preguntó si habría inundaciones en las aguas en los próximos años. Ella respondió honestamente, informándole sobre las posibles inundaciones y otros incidentes repentinos en las aguas en los próximos años. Pronto, ganó el título de Gran Maestro Yu Moderno. Luego, un líder del Ministerio de Cultura y Turismo del Consejo de Estado se acercó a ella. Su pregunta fue cuáles son los destinos turísticos del oeste que tendrán más posibilidades de ganar fama en todo el mundo y promover el desarrollo general de la industria turística y cultural. Y su boca respondió, el desierto de la región X y la meseta de la región Z son áreas climáticas especiales muy raras. Son mucho más hermosas que los paisajes extranjeros. En 2 años, estos lugares se convertirán en destinos muy populares entre los extranjeros. Por lo tanto, sugiero invitar a más medios extranjeros a cubrir nuestros juegos deportivos aquí. Pronto, los líderes del Ministerio de Cultura y Turismo implementaron su plan después de una seria evaluación. La tercera industria, que había estado en recesión durante años, finalmente comenzó a crecer de manera explosiva. La región X y la región Z, que habían organizado los Juegos Olímpicos de la Meseta y los Juegos Olímpicos del Desierto, se convirtieron rápidamente en destinos turísticos famosos en todo el mundo. Los ciudadanos occidentales, aburridos en sus propios países, se convirtieron en fanáticos de la región X y la región Z. Lucía ganó 2 nuevos títulos, San Qian Moderno y Ban Chao Moderno. Pronto, con las sugerencias de su boca, muchos problemas difíciles se resolvieron fácilmente. Incluso Javier, que siempre la acompañaba, ganó los títulos de mejor asesor y mejor asistente masculino. En los momentos de ocio, los compañeros se burlaban de ellos. Ella simplemente se reía de estas bromas. Como una joven moderna, no pondría el amor por delante de todo. Su objetivo siempre había sido contribuir al progreso y la prosperidad de su país. Un día, mientras regresaba a su oficina, Javier la llamó. Lucía, quiero decirte algo. Ella bostezó, dime, asistente Javier. Él sacó de detrás de su espalda un ramillete de girasoles con tierra en las raíces. Te quiero. Después de trabajar juntos durante tanto tiempo, en realidad, se entendían perfectamente.
Antes de que ella tuviera tiempo de sonrojarse, su boca rompió el ambiente romántico. ¿Robaste este nuevo tipo de girasol del Dr. López? Javier. Ella, sin pensar, se rompió 2 semillas de girasol del ramillete. Este nuevo tipo de girasol es más delicioso. Javier se tocó la cabeza y sonrió. Si te gusta, te traeré más. Ah, perdón, te las recogeré. 2 minutos después, se escuchó el grito del Dr. López en el laboratorio. ¿Quién ha robado mis girasoles? Mientras todo en el país se desarrollaba en un ambiente de prosperidad, el país Águila, siempre dispuesto a causar problemas, entró en acción. El partido Asno, con la intención de derrocar al partido Elefante en el poder, reveló numerosos escándalos. De repente, el partido Elefante, el partido gobernante del país Águila, se convirtió en el blanco de todas las críticas. Casi todos los países soberanos lo acusaron de sus actos malvados y le pidieron que respondiera por lo que había hecho antes. Dentro del país Águila, también hubo un gran revuelo de protestas. Los estados rojos que quedaban se volvieron azules uno por uno. La gente protestaba y marchaba, exigiendo que el partido Elefante en el poder renunciara. El partido Elefante se vio en una difícil situación de defensa y, como último recurso, comenzó a buscar aliados. Pero, lamentablemente, ningún país soberano estaba dispuesto a apoyar a un partido que era criticado por todos. Ante la inminencia de una guerra, la boca de Lucía sugirió un ataque activo. Lucía dijo, el portaaviones Ford, porque el primer oficial del ejército del partido Elefante se ha dirigido en secreto al frente de batalla y se encuentra en el portaaviones Ford. En el centro de mando, todos la miraron sorprendidos. Con esta información, la batalla se tornaría mucho más favorable. El centro de mando inmediatamente dio la orden al comandante del frente. ¡Boom! De inmediato, la flota y las fuerzas terrestres se unieron y apuntaron todas sus armas hacia el portaaviones Ford del enemigo. Con todo el fuego, el objetivo era el primer oficial del ejército del partido Elefante. El primer oficial del ejército del partido Elefante era muy cobarde y no había revelado su ubicación a nadie excepto a sus confidentes. Quería supervisar la batalla en el frente para que el ejército del país Águila obtuviera una gran victoria que cambiara la opinión de la gente en el país. Esta era la mejor manera para que el partido Elefante mantuviera su posición como partido gobernante. Pero, lamentablemente, con Lucía, su ubicación no podía ser mantenida en secreto. En un instante, todo el fuego se abrió sobre el portaaviones Ford, el portaaviones más grande y avanzado del país Águila. El portaaviones Ford y su flota circundante utilizaron todos sus dispositivos de intercepción de armas. Pero fue en vano. La cabina de observación del portaaviones Ford fue alcanzada por un cohete de alta explosión. Un cohete de alta explosión, en realidad, no podía causar mucho daño a un portaaviones nuclear gigante de 11 millones de toneladas de desplazamiento. Después de la explosión, el portaaviones seguía intacto. Pero la ubicación de la explosión fue fatal. El primer oficial del ejército del partido Elefante murió en el accidente. El interior del partido Elefante en el país Águila se desordenó inmediatamente. Sin este oficial, la influencia militar del partido Elefante en el país Águila se redujo drásticamente. El partido Asno aprovechó la oportunidad y trató de hacer que todo el país Águila se volviera azul. Al mismo tiempo, en el centro de mando, todos se levantaron y gritaron de alegría. El país Águila está en declive. Nuestra gran causa de unificación no tendrá más obstáculos. Después de 50 años de servicio militar, finalmente no me he avergonzado de nuestros predecesores. Escuchando las emociones de estos grandes líderes, el corazón de Lucía también se llenó de emoción. Años pasaron rápidamente. Justo cuando el partido Elefante estaba a punto de caer y el partido Asno se creía que iba a tomar el poder en el país Águila, una nueva corriente roja se extendió en América del Norte. La verdadera justicia y libertad solo pueden ser disfrutadas por la gente bajo la bandera roja. Gracias a la boca de Lucía y los esfuerzos de los agentes de inteligencia, el imperio capitalista del país Águila finalmente se convirtió en un paraíso rojo. Ahora que el país Águila se había vuelto rojo, los capitalistas restantes se volvieron como tigres de papel. Se siguió el espíritu del gran líder y se combatieron a los capitalistas reaccionarios restantes como si fueran tigres de papel. Bajo el entusiasmo de la gente en todo el mundo, el poder del capital se volvió cada vez más débil. En el tiempo siguiente, Lucía hizo muchas otras cosas. Con sus sugerencias, muchos medicamentos superaron con éxito los obstáculos en su desarrollo. Se creó un nuevo sistema de supervisión médica. Después de que el desarrollo de medicamentos ya no fuera un problema, los medicamentos de alto precio se convirtieron en cosa del pasado. El gobierno podía asumir el costo de cualquier medicamento.
Lucía ganó el nuevo título de Lisis en Moderno. Después, los líderes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural visitaron su oficina. El gran líder Ping se había ido, pero su legado debía ser cumplido. El arroz en las tierras salinas ya podía madurar con éxito, pero antes de su partida, él había deseado que este arroz también fuera de alta producción. La boca de Lucía respondió inmediatamente a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y les ayudó a encontrar la solución que el líder Ping no había tenido tiempo de dejar. Pronto, la primera cosecha de arroz de alta producción en las tierras salinas maduró con éxito. El trigo de alta producción en las montañas de la meseta reemplazó al de escasa producción. Incluso el cultivo de arroz en las aguas someras del mar se hizo posible. Finalmente, los líderes del Ministerio de Ciencia y Tecnología se convirtieron en visitantes habituales de su oficina. Siempre que tenían dificultades en la investigación y desarrollo tecnológico, las predicciones de Lucía les brindaban la mayor referencia. Nuestras naves espaciales viajaron más allá del sistema solar. Nuestras cápsulas submarinas se sumergieron en las profundidades del océano. Nuestra investigación histórica se remontó a la época de Yu el Gran. Nuestro idioma se convirtió en un idioma universal en el mundo. Con la ayuda de la boca de Lucía, la fuerza tecnológica de nuestro país logró un avance revolucionario por primera vez. La quinta revolución tecnológica de la humanidad comenzó. Lucía ganó un nuevo título, Madre de la Tecnología Moderna. Uno tras otro, los premios tecnológicos llegaron a su hogar. Los estantes de su casa estaban llenos de honores. Ella estaba un poco preocupada porque no había suficiente espacio en el almacén de su casa para guardar todos los trofeos. Luego, llegó la aprobación de un premio tecnológico con su nombre. Después de la certificación autorizada de todas las partes, este sería el premio tecnológico más autorizado del mundo. Los premios Nobel se habían convertido en cosa del pasado. En estos años, Lucía no estaba tan ocupada como antes. La hija de ella y Javier estaba a punto de terminar el último año del jardín de infancia. Además de dedicarse a la investigación científica, se dedicaba a acompañar a su hija. O se reunía con sus compañeros del departamento especial para tomar té y charlar. Afortunadamente, su hija no había heredado su enfermedad de decir solo la verdad. Pero había desarrollado una enfermedad de decir lo contrario de lo que piensa. La boca de Lucía le dijo que esto era el resultado de una mutación genética. Afortunadamente, con la educación cuidadosa de Lucía, su hija tenía una visión general desde pequeña y sabía qué decir y qué no decir. Mamá, papá ha tenido un buen día en el trabajo. Podemos cenar temprano. Por la tarde, Javier regresó a casa con una cara triste. Querida, he tenido un mal día en el trabajo. Necesito tu ayuda. Afortunadamente, Lucía tenía una boca que siempre decía la verdad. Con solo 2 palabras, resolvió el problema de Javier. Le hizo un guiño a su hija, deja de molestar a tu papá. Su hija hizo una mueca y se puso a comer. Lucía se rió y sacudió la cabeza. Luego, le dijo a Javier, seguro que es tu gen lo que causa que tu hija diga lo contrario. Javier se abrazó a su brazo y lloriqueó, querida, no puedo hacer nada al respecto.